Muy buenas tardes, mi nombre es César Augusto Mercado y hoy quiero presentarles las principales características y transformaciones culturales, científicas y religiosas que definieron la Edad Moderna, un periodo que abarca aproximadamente desde mediados del siglo XV hasta finales del siglo XVIII. Esta etapa marca el paso del mundo medieval al mundo contemporáneo, un momento en el que el ser humano empieza a realizarse como protagonista del conocimiento, de la razón y del cambio. La Edad Moderna se caracterizó por un cambio de mentalidad profundo. Pasamos del teocentrismo al antropocentrismo, es decir, el ser humano dejó de ver a Dios como el centro absoluto del universo y comenzó a confiar en su propia razón y capacidad para comprender el mundo. Europa había iniciado su expansión hacia América, Asia y África, estableciendo rutas comerciales y colonias, lo que dio origen a una economía global temprana. Fue también el tiempo del racionalismo y el humanismo, que buscaban explicar la realidad a través de la observación, de la lógica y de la experiencia, dejando atrás los dogmas medievales. Además, se da la consolidación de los estados modernos con monarquías muy fuertes que unificaron el poder político y desarrollaron burocracias estables. En el terreno cultural, el Renacimiento fue el punto de partida. Según Charles, el Renacimiento significó una renovación espiritual e intelectual que puso en el centro al ser humano, su libertad, su dignidad y su capacidad de crear. Los artistas pensadores de esta época, como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Buonarroti y el mismo Erasmo de Rotterdam, este último más como filósofo y como humanista que como artista propiamente, representaron la belleza del cuerpo y la armonía de la naturaleza. En palabras de Chartier, la imprenta revolucionó, el invento de Gutenberg revolucionó las prácticas de lo escrito, multiplicando el acceso a los libros y transformando la relación de las personas con la lectura y el conocimiento. Flandrin agrega que también cambiaron las costumbres, la forma de comer, de vestir, de relacionarse. Surgió una nueva vida privada que reflejaba los valores, el gusto y la distinción. El Renacimiento no solo revolucionó el arte y la filosofía, sino también la comprensión del cuerpo humano. Leonardo da Vinci, por ejemplo, realizó cientos de dibujos anatómicos que mostraban músculos, huesos y órganos con una precisión nunca antes vista. Su curiosidad científica rompió las barreras entre el arte y la medicina, adelantándose a los anatomistas del siglo XVI. Sus estudios revelan la idea central del Renacimiento, que el ser humano es una obra de arte y un objeto digno de estudio científico. Vale la pena mencionar que al día de hoy se han descubierto más de 200 cuadernos llenos, completamente llenos de dibujos anatómicos de Leonardo da Vinci, que incluso se utilizan hoy en día por anatomistas y estudiantes de medicina en el mundo de hoy. Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Buonarroti, con la amplia variedad de su obra como escultores, pintores, como pensadores, Leonardo da Vinci como filósofo, anatomistas, en el caso de él, exaltan la perfección del hombre como objeto de la creación. Son además gente que gozó históricamente de la protección de los mecenas de la época, donde están desde los papas en Roma, pasando por ejemplo por la familia Médicis en Florencia, que siempre protegió a los artistas, pero de manera especial, de manera singular a Leonardo da Vinci y a toda la creación artística en particular. Esos descubrimientos científicos y anatómicos del Renacimiento permiten mostrar cómo Da Vinci realizó más de 750 dibujos anatómicos detallando músculos, huesos y órganos, como lo mencionaba ahora.
Sus estudios se adelantaron a su tiempo, combinaron observación, la disección y el arte. Hay una frase clave que usa Leonardo da Vinci, la dejó plasmada: el conocimiento del cuerpo es el principio del conocimiento del alma. Imágenes, bocetos anatómicos de Leonardo da Vinci, cuadernos de notas, estudios de proporciones, y esos descubrimientos son los que prepararon el camino para Vesalio y la anatomía moderna. Centrado en los aportes de Nicolás Copérnico, de Galileo Galilei y en Erasmo de Rotterdam, se dan las grandes transformaciones científicas. Esas grandes transformaciones científicas durante la Edad Moderna van de la mano de los hallazgos de estos personajes mencionados, Copérnico, Galileo, Erasmo. Durante la Edad Moderna se produce un cambio radical en la forma de entender el universo y el conocimiento humano. La confianza se da en la observación, en la razón y en la experiencia. Ello da origen a lo que hoy conocemos como una revolución científica, un proceso que transformó las bases del pensamiento medieval y sentó los cimientos de la ciencia moderna. Copérnico, personaje de 1473 y que fallece en 1543, es el primero en cuestionar el modelo geocéntrico que había dominado durante siglos y propuso una visión heliocéntrica del cosmos. Esa visión heliocéntrica del cosmos establece que el Sol y no la Tierra son el centro del sistema planetario. Su obra De Revolutionis Orbium Coelestium desafía la autoridad religiosa y abre un camino hacia una comprensión racional del universo. Galileo Galilei, nacido en 1564 y fallece en 1642, consolida este cambio al aplicar el método experimental. Con el telescopio observó los movimientos de los cuerpos celestes y confirmó las tesis de Nicolás Copérnico. Defiende a ultranza la idea de que la naturaleza podía entenderse mediante las matemáticas y la observación directa, lo que marcó el nacimiento del pensamiento científico moderno. Establécese desde entonces un conflicto con la Iglesia, que simboliza la tensión entre la fe y la razón propia del espíritu moderno. Por parte de Erasmo de Rotterdam, su gran aporte es que, aunque no era un científico en el sentido estricto, representó el aspecto filosófico y humanista de la revolución intelectual. Su defensa de la educación, de la libertad de pensamiento y de la crítica al dogmatismo contribuyeron a crear un clima cultural que permitió el florecimiento de la ciencia. Para Erasmo de Rotterdam, el conocimiento debía estar al servicio del progreso moral y racional del ser humano. En conjunto, estos pensadores reflejan la transición hacia un mundo regido por la razón, por la observación empírica y por el cuestionamiento, por el desafío a la autoridad. La ciencia moderna no solo transformó la comprensión del cosmos, sino también la posición del hombre dentro de él, ya no como un ser pasivo bajo el orden divino, sino como un sujeto activo del conocimiento y creador de su propio destino. En el ámbito religioso, la Edad Moderna estuvo marcada por la Reforma Protestante y por la Contrarreforma Católica. Martín Lutero desafió la autoridad del Papa y defendió la salvación por la fe, la lectura individual de la Biblia y la traducción del texto sagrado a las lenguas vernáculas. En respuesta, la Iglesia Católica inició la Contrarreforma a través del Concilio de Trento, que reclamó y reformó las prácticas eclesiásticas, promoviendo además nuevas órdenes religiosas. Posteriormente establecería los famosos tribunales de Inquisición. Este conflicto originó guerras religiosas muy prolongadas que duraron 30 años, persecuciones y más adelante un nuevo valor, la tolerancia. Como plantea Flandrin,
las costumbres y la moral cotidiana se vieron profundamente afectadas. La religión definía la vida privada, la educación y hasta el gusto artístico. Esas transformaciones religiosas que acabamos de mencionar se inician con una revolución religiosa que inicia Martín Lutero, un monje que publica sus 95 tesis como un abierto desafío a la autoridad eclesiástica y papal. Las ideas centrales de las 95 tesis establecen que la salvación no se compra, sino que se obtiene por la fe y por la gracia de Dios. La Biblia es la única autoridad religiosa por encima del Papa o de los concilios. Tanto los creyentes como todos los seres humanos son sacerdotes ante Dios, no solamente es el clero. Las indulgencias y los sacramentos, que eran parte de la corrupción que tenía la iglesia en ese momento cuando Martín Lutero se revela, no garantizan la salvación. Imagínese usted que a usted le vendían la indulgencia de ganar la vida eterna a cambio de pagar por ella, a cambio de los diezmos. La iglesia debe volver a la humildad y a la pobreza apostólica. El Papa no tiene ningún poder para perdonar pecados, solo puede declarar el perdón que Dios ya ha concedido. El verdadero arrepentimiento es otra de las tesis de Martín Lutero. No es un acto ritual, sino una conversión interior del corazón. Todas estas tesis desataron un cisma religioso muy profundo que dividió a la cristiandad europea y dio origen al protestantismo y a otras iglesias, incluida la iglesia anglicana, que veremos posteriormente es más un motivo pasional y amoroso ante la negación al divorcio que pedía uno de los reyes de Inglaterra a una verdadera razón religiosa. La Edad Moderna, en conclusión, fue un laboratorio del mundo actual. De ella heredamos la ciencia moderna, el pensamiento racional, la imprenta, el arte humanista y la secularización del conocimiento. Pero también nos dejó profundas contradicciones. La expansión europea trajo progreso científico y cultural, pero también colonización, esclavitud y desigualdad. Como reflexiona Ribot, la modernidad es el fruto de ese doble proceso de liberación del pensamiento y de dominación global. Entender la edad moderna es entender los orígenes de nuestra forma de pensar, de crear y de cuestionar el mundo que habitamos hoy. Muchas gracias.